Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi. Mi nombre es Pablo Lema, desde Argentina, transmitiendo en vivo, como todos los viernes de manera quincenal. Y es un gusto, como ya siempre les digo, a los inicios, nuevamente encontrarme con ustedes, ¿sí? Sabiendo que están ahí del otro lado, aguardando el tema y también poniéndole mucha energía. Sí, como siempre le impregnan a los programas desde Universo Fi. Y también como ya me conocen la mayoría, o quienes, bueno, tienen la amabilidad de estar, siempre me gusta comenzar saludándolos, ¿sí? Saludándolos. Así que voy a pasar al chat un momentito, ¿sí? A saludar a quienes tienen la amabilidad de estar en el vivo, ¿sí? A pesar de, a pesar no, o sea, aún a través de que, bueno, en donde estén haya una diferencia horaria, ¿sí? Por ejemplo, ahí la veo a María de España, que allá son las 12 de la noche, así que bueno, María, muchísimas gracias por estar nuevamente, ¿sí? Por estar ahí siempre firme en los programas de Universo Fi, también a Paloma, ¿sí? Paloma, desde Madrid, Paloma, un saludo desde acá de Argentina, a Carmen Licona, a Gabriel, y voy recorriendo el chat a Jackson Martínez desde Venezuela, Graciela Vargas, Juan Carlos Pons, Juan que ya es habitué. Muchísimas gracias, Juan, por estar también desde temprano. Afrodita del Olimpo, que también siempre tiene la amabilidad de estar. Muchísimas gracias, Afrodita, por estar hoy nuevamente. Ana Romero, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente. Ahí que Ana preguntaba si no había empezado aún a las 20 horas de Argentina. En punto, comienzo como los viernes que realizo el programa. ¿Sí? Y sigo, a ver, sigo recorriendo el chat. Alfredo, a ver un momentito. Alfredo Ciordia, ¿cómo estás, Alfredo? Lu Damián, desde México. Hola, Lu, ¿cómo estás? Eliana, Klaus, Mailet, desde Bogotá. Y Darlis Cabrera, hola, y Darlis, ¿cómo estás? Desde República Dominicana. Muchísimas gracias por estar en el programa en vivo de hoy. Anielés de México, Mabel Cortés, Julián Cardoso desde Argentina, bueno, un vecino. Hola Julián, ¿cómo estás? LGR desde España también. María Damián Escobar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar una vez más, como vos decís, una vez más en vivo y que sean muchas veces más. Muchas gracias por la amabilidad de estar hoy nuevamente en este programa. Marisol Vida Urrazaga de Santiago de Chile. Hola Marisol, ¿cómo estás? Cris Marlene de México. ¿Qué más? A ver, María Zuniga. Bueno, primeramente agradezco nuevamente porque es impresionante la cantidad de gente que está ingresando, ¿sí? A la sala en vivo, así por eso estoy también recorriendo el chat tranquilo. Porque, ¿por qué lo aclaro? Porque bueno, hay veces que me dicen, ¿por qué demoras tanto en saludar? No es demorar, sino que en realidad es valorar, ¿sí? Es valorar a quienes tienen la amabilidad de estar en el programa. Además, como también he mencionado, tocando un botoncito, se adelanta y, digamos, pasan directamente al programa. Aprender nuevas cosas desde California, Vanessa Prado, José Hurtado de Lima, Carmen Riquelme, Edith de la Flor desde Florida. ¿Qué más? A ver, un momentito. Joselillo desde Madrid, Susi, Cristina, Leonardo Tamay, Ana Romero, nuevamente, te saludo Ana. A ver, Andrea Arambuena desde Trelew, Norma desde Bolivia, María y Amanda Cardoso desde Buenos Aires. Bueno, Ale Rivero, Libra 72004, impresionante, la verdad, muchísimas gracias por estar, porque además estoy saludando y además también estoy leyendo los chats, o sea, estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo y no quiero perderme algo. Klaus, bueno, muchísimas gracias ahí, Klaus, por lo que estás escribiendo en el chat. Y bueno, me parece, Teresa Martínez, ahí se sumó también, Marian Martínez de Valencia, España. Bueno, muchas gracias, sinceramente, muchísimas gracias. Somos actualmente 120 espectadores en vivo, impresionante.
La verdad que impresionante. Bueno, gracias por estar en el programa en vivo. Sinceramente es una hermosa, hermosa sorpresa, ¿sí? Sé que hay muchos que me acompañan en el programa, pero bueno, la verdad que hoy ya 125, 130 espectadores en vivo, sinceramente es una hermosa sorpresa, es una linda señal también por el tema que voy a recorrer y que voy a recorrer también junto a ustedes. Así que bueno, ojalá que lo disfruten. Como siempre les digo, antes de comenzar con el programa, ya saben que todo like que le quieran hacer al programa, todo compartir, todo me gusta, es bienvenido, lo saben. Suma muchísimo que le den like al programa y que lo compartan si gustan, ¿sí? Que escriban también en los comentarios, ¿sí? Porque a veces que por ahí, bueno, entiendo que hay veces que puede llegar a quedar en algunos casos, no preguntas ahí sin responder, pero bueno, por ahí queda algún comentario. Si lo quieren realizar luego en los comentarios del video, háganlo, ¿sí? Así, digamos, no queda algo, digamos, por fuera, ¿sí? Como les decía, muchas gracias por estar y el tema de hoy es lealtades familiares. Lealtades familiares que voy a comenzar a recorrer y saben que más o menos, hoy no les puedo decir dentro de media hora, quizás un poquito más, porque también hay que ver, bueno, hasta dónde llego con el tema, ¿sí? Si bien tengo una estructura, digamos, respecto al tema, pero bueno, también entiendo de que puede haber preguntas, puede haber menciones que incluso lo amplíen aún más, que puede suceder, ¿sí? Más o menos aproximadamente 20 y 40 horas de Argentina, 20 y 50, si quieren ir escribiendo las preguntas en mayúscula, ¿sí? Digo esa hora para que después no queden eh, allá arriba en el chat. Ya saben, ponen la pregunta en mayúscula, el lugar desde donde están conectados y respondo la pregunta. Y la pregunta en lo posible que tenga que ver con el tema, ¿sí? Que tenga que ver con el tema, porque a veces que por ahí son preguntas muy, muy interesantes que hacen, pero no tiene que ver con el tema y si respondo esa pregunta ingresaríamos a otro tema, ¿sí? Que quedaría en este caso descolgado, ¿sí? Así que preguntas que tengan que ver con el tema o incluso si quieren poner en juego algún ejemplo breve de acuerdo a lo que han escuchado, bienvenido sea, ¿sí? Este programa es interactivo y lo hacemos juntos. Así que bueno, ahora sí, ¿ya están listos? Me imagino que sí. Voy a chequear un momentito más el chat, pues ya saben que a mí me gusta chequear que funciona todo correctamente, ¿sí? Que se escucha todo correctamente, porque no sea cosa de que esté recorriendo el tema y bueno, por ahí no se sabe si se ve la imagen o si se escucha el audio. Así que siempre me gusta chequearlo, ya lo saben, son parte de esos tips que para mí son ordenadores, ¿sí? Entiendo que sí, entiendo que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias ahí, Graciela. Después voy a agradecer todos los mensajes. Después, nuevamente, voy a agradecer todos los mensajes, ¿sí? Saben que los leo. Bueno, ahora sí, comienzo con el tema. Lealtades familiares. Lealtades familiares desatando nudos. Ese es el tema de hoy. Y voy a hacer una breve introducción porque no, no quiero confiarme de que todo el mundo sabe, o quienes estén hoy en el programa en vivo, o quienes luego lo vean, ya saben que después está grabado en el inconsciente colectivo, ¿sí? Que es Internet, como siempre digo. No voy a suponer que todos los que están hoy en vivo conocen del tema, porque sería un error de mi parte si lo supongo. Así que voy a hacer una breve introducción que va a sumar tanto para quienes conocen del tema como para quienes no conocen del tema. Así que, ya que para quienes lo conocen siempre está bueno recordar y ahí ingresar, ¿sí? Ingresar y deslizarse hacia el tema. Cuando hablo de lealtades familiares, me refiero a lo que hace dentro de lo que se conoce como árbol familiar, ¿sí? Dentro de lo que se conoce como esa familia, ese árbol genealógico que ha comenzado aproximadamente ya desde, voy a poner este año, pero en realidad fue mucho antes,
desde los 80, ¿sí? Con lo que se conoce como psicogenealogía, después ha ido evolucionando, ¿sí? Hoy en día tiene varios nombres, de hecho yo lo que brindo también tiene otro nombre porque tiene que ver con aportes adicionales y nuevos e integradores que le agrego al tema, ¿sí? Que le agrego al paradigma transgeneracional, y tiene que ver con eso, ¿sí? Con el árbol genealógico y las lealtades que suceden en un grupo familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como he mencionado en programas anteriores, cuando uno, vamos a ponernos un segundito, o un poquito más, y recordemos la etapa de nacimiento, ¿sí? La etapa de nacimiento de un bebé. Ese bebé que ingresa al mundo, ingresa a una familia, por supuesto, ingresa a un territorio. Entonces, al ingresar a un territorio, eso queda codificado en su psiquismo como zona de seguridad, ¿sí? Como zona de control, o sea, como zona de control, no que él controle, sino de que se siente bajo control, como zona de seguridad. Y por supuesto, por asociación, lo que sucede es que ese niño, ese bebé, esa niña, empieza a captar a las personas que tiene a su alrededor. Cuando digo a las personas que tiene a su alrededor, me estoy refiriendo a la familia, ¿sí? Ya sean, aclaro, padres biológicos o tutores o padres adoptivos, porque también me lo han preguntado. ¿Es lo mismo? Es diferente en lo real, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo en otra instancia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, empieza a codificar esa zona, ese territorio, como eso, como un territorio en donde se siente protegido. Esa famosa zona de confort, pero bueno, recuerden que la zona de confort tiene tres aspectos. Un aspecto que es psicológico, un aspecto que es emocional y un aspecto que es en lo que uno ve y toca, ¿sí? En lo real. En la zona de confort a la que me estoy refiriendo es, en este caso, en lo real, ¿sí? Se siente protegido. Se siente protegido, se siente acompañado, etc. ¿Y qué va a generar eso? Ya automáticamente va a generar que haya algo por lo cual sentirse agradecido. Sentirse agradecido. No quiero poner ya en esta instancia la palabra sentirse en deuda, pero ya saben que después va a derivar en eso, ¿sí? No lo digo yo, no lo digo yo. Está inscrito así el psiquismo, ¿sí? El psiquismo en unas de las vertientes iniciales tiene codificada la deuda. Eso, bueno, después deriva en un montón de cosas que no le llamaría la atención porque deriva después en problemas, por ahí problemas con la falta de dinero, etcétera. Pero ese bebé se siente que está en deuda ¿con quién? Con quien le ha otorgado, ¿sí? La vida, con su madre, luego con su padre y luego con su familia, ¿sí? Porque le han abierto la puerta a la existencia, digamos, a la existencia biológica, por lo menos, ¿sí? Entonces, es desde ahí cómo se inician esas lealtades en ese bebé del ejemplo. Pero en realidad las lealtades son una cadena que viene de generación en generación, ¿sí? Y no es solamente que uno es leal, a mí me gusta decir, no es que uno es leal inconscientemente, porque en realidad yo cuando digo lealtad familiar me refiero a lealtad inconsciente. Porque hay muchas veces que me dicen, no, pero si yo soy diferente, por ejemplo, a mi papá, o yo soy la oveja negra, o sea, hay un arquetipo dentro de lo que es el árbol familiar que se la conoce como la oveja negra, ¿sí? Que, bueno, hoy en día se la tiende un poco a poner como en un lugar excepcional, ¿sí? Eh, como ponerla en un lugar excepcional a esa oveja negra, pero la oveja negra también es parte de un programa. Otro día lo abordaremos más en profundidad, ¿sí? Entonces, esas lealtades son inconscientes, como les dije, ¿sí? A nivel inconsciente. Uno no tiene control sobre eso. Sí las puede comenzar a conocer cuando empieza a ver en su vida cotidiana
que empiezan a suceder cosas raras, ¿no? Que le empiezan a llamar la atención que hay situaciones que comienzan a repetirse, o parece que en historias de amor, no sé, no hay suerte, entre comillas, ¿no? Suerte, o en historias que tienen que ver con el dinero, siempre sucede algo parecido. Ahí es como uno, si tiene un poquito de observación, va a empezar a hacerse preguntas. ¿Sí? Recuerden que hacerse preguntas es importantísimo porque es lo que activa ciertos mecanismos internos para que esas preguntas sean respondidas, para que esas preguntas puedan ser, pueda uno llegar a la respuesta. ¿Sí? Porque una pregunta genera algo. ¿Sí? Y lo que genera en primera instancia es ganas de responderla. Entonces, cuando alguien nota algo que es por ahí repetitivo, que no es de, de buena suerte, entre comillas, etcétera, ahí empieza a observar que, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando yo le digo qué es lo que está pasando acá, lo digo al 100% de mi propia experiencia. ¿Sí? Yo desde hace años, cuando comienzo a abordar eh, lo que hoy es mi pasión, que es el transgeneracional, bueno, lo que brindo, ya lo saben, fue a través de comenzar a detectar ciertas repeticiones en mí, no en mi historia familiar ni siquiera, en mí. Ahí comencé a decir qué es lo que está sucediendo. Y ahí, bueno, me empecé a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, así es como uno comienza a detectar esas repeticiones, ¿sí? Esas sensaciones de que hay algo que es raro, ¿no? O sea, siempre por ejemplo, las parejas eh, llegan hasta un determinado tiempo, ¿sí? O tienen características en común, o por ejemplo son todas rubias, o se llaman todas María, por ejemplo, o se llaman todas Víctor, en caso de las mujeres. Por ejemplo, son ejemplos genéricos para que cada uno de ustedes empiece a, obviamente, relacionarlos con su propia historia, ¿sí? Entonces, esas lealtades lo que hacen es que uno, por lealtad inconsciente, por ejemplo, de acuerdo a quién estés vinculado, vas a tender a repetir su vida. Pero cuando digo repetir su vida, no significa que hagas lo mismo, significa que hay que ver en qué polaridad está esa vinculación. Si está en una polaridad de directamente clonar a ese familiar, o sea, hacer todo lo mismo, o hacer absolutamente todo lo contrario. ¿Sí? Como si fuera un guión, como si fuera un guión. Ahora, las lealtades familiares, voy a tomar un poquitito de agua, permiso. Las lealtades familiares, desde lo que son, o sea, desde lo que es la transgenealogía FI, que es la metodología que brindo yo, tienen un motivo además. No solamente duplicar al familiar, no solamente seguir esa famosa frase, te sigo hacia donde sea porque sos mi familiar, sino que tiene un motivo quizás, un motivo más desafiante, ¿no? Que te puede aportar a vos, digamos, para tu evolución, si querés. Tiene que ver con una decisión. Las lealtades familiares tienen que ver con una decisión. Si vas a decidir vivir tu vida desde tu deseo o el deseo ajeno. Cuando digo ajeno, dícese lealtades familiares. Las lealtades familiares están en tu vida para ver si te respondes a la pregunta de, ¿decido con y hacia mi deseo o me decide un deseo ajeno? Que cuando digo un deseo no es uno solo, sino que es un conjunto que se llama deseo familiar. Y esas lealtades familiares van a ser el puente. Van a ser el puente. Van a ser el puente. ¿Para qué van a ser el puente?
Van a ser el puente que te van a conectar con ese desafío, si lo tomás, si tomás el desafío de conectarte con tu deseo, con tus objetivos, con tus metas, o van a ser el puente que te van a separar de todo eso y te van a unir al deseo ajeno. ¿Sí? Ese es el objetivo, entre comillas, dentro de todos los objetivos que hemos visto, de las lealtades familiares desde la transgenealogía Phi. Una decisión está en vos, qué camino elegís. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al inconsciente no lo podés vencer. No lo podés vencer, sino que lo podés descodificar y con eso descodificarte y con eso descubrir cuál es el mensaje cifrado que hay para vos. Porque primero, cuando uno ingresa al árbol familiar, tiene que empezar a cortar, tiene que empezar a podar, ¿sí? Tiene que empezar a... porque hay muchas historias, muchísimas historias. Y una de las características del árbol familiar es que es hipnótico, es profundamente hipnótico. Cuando uno empieza a recorrerlo, cuando uno empieza a verlo, cuando uno empieza a ingresar, se puede marear por todo lo que hay. Se puede marear por todo lo que hay. Porque uno empieza a hacer suposiciones, uno empieza a hacer idea, empieza a generar idea, pero seguro que... Y no, por eso es hipnótico. Porque si vos comenzás a suponer sobre el árbol familiar sin descodificarlo, te hipnotizás. Te hipnotizás y eso tiene un objetivo. Te hipnotizás para no descubrir lo que hay. Sí. Por eso, paso a paso. Siempre menciono eso y es mi recomendación. Paso a paso. Es hipnótica la energía que hay en un árbol familiar. Es bellísima. Cuando digo bellísima, lo digo en los dos sentidos. ¿Sí? Que sería por todo lo que hay de recursos, ¿sí? Y por todo lo que, bueno, hay que, hay que podar, ¿sí? Pero la unión de eso es una energía hipnótica, ¿sí? Porque recuerden que el árbol también se sustenta en energías primarias, en energías sexuales, ¿sí? Y eso de por sí tiene mucho poder en el psiquismo de cada uno. Entonces, como les mencioné, hay una ley en todo árbol familiar que es la ley de la repetición. Esa repetición lo que genera es una vibración, ¿sí? Es una vibración que va a generar un campo morfogenético, familiar, y esa vibración es la que se impregna en cada uno. Ahí, en base a eso, va a estar determinado qué es lo que atraes y qué es lo que rechazas. ¿Qué es lo que atraes y qué es lo que rechazas? ¿Sí? Entonces recuerden, ley de repetición. Ahora, esas lealtades familiares, en una de las tantas vías que tienen para manifestarse, son a través de lo que se conoce como lazos, ¿sí? O nudos o cuerdas, por el simbolismo que tiene eso, ¿no? Por la metáfora que tiene eso. Cuerdas, lazos, ¿sí? Que tienen diversas características. Por ejemplo, hay una cuerda que puede ser incestuosa, que está, digamos, nacida en el terreno de lo psíquico, ¿sí? Y representa todo lo que en una primera instancia todo queda en familia, ¿sí? Esto, ¿cómo se ve en lo manifiesto del árbol? Cuando hay repetición de nombres. Cuando hay repetición de nombres, cuando hay repetición de gustos, cuando hay repetición de estereotipos, ahí se ven lazos, cuerdas, o como quieran mencionarlos, nudos, incestuosos, ¿sí? Donde está esa repetición de porque todo queda en familia, entonces que sea todo igual, ¿sí? Recuerden que esas cuerdas y esos lazos
es energía psíquica que no fue expresada. Por eso ata, ¿sí? Por eso la metáfora. ¿Está bien? Y esas cuerdas se originan en base a traumas. Pero ojo, acá viene algo que es muy importante y que, que me encanta aclararlo, ¿sí? Que me encanta aclararlo. Que muchas veces, cuando me refiero a trauma, no necesariamente tienen que ser traumas reales, ¿sí? O sea, historias que hayan sucedido reales, sino que puede llegar a ser también que tengan que ver con una percepción que tuvo el niño o la niña y eso quedó inscrito como trauma, ¿sí? Ahí estoy viendo que hay algunos que están teniendo, digamos, problemas de falta de conexión, falta de audio. Bueno, ven, esa es eso significa que el tema y que estemos moviendo energía. Si no, no pasaría. ¿Sí? Otro día voy a hablar respecto de los lenguajes de Dios, en donde uno de los lenguajes de Dios, cuando digo Dios no me refiero al Dios católico, es a través de las señales, casualidades, que entre comillas son espontáneas, entre comillas. ¿Sí? Esos traumas pueden ser por situaciones reales o pueden ser por situaciones que el niño o la niña percibió. Por eso uno después, bueno, lo devela, llega a descodificarlo en lo que es en las sesiones, ¿sí? En las consultas. ¿Está bien? Porque recuerden que el psiquismo está anotado y sustentado desde historias. ¿Sí? Eso es muy importante que lo recuerden. Desde historias, somos historias. Entonces, retomando, esa cuerda psíquica llamada, esa cuerda psíquica incestuosa, lo que hace es que va a intentar que todo quede en familia. O sea, que se repitan los gustos, que se repitan los nombres. ¿Sí? Si en tu árbol hay muchas personas que se llaman con el mismo nombre, ya te está mostrando algo eso. ¿Sí? O muchas personas con el mismo gusto, eh, con los mismos estereotipos. ¿Sí? Después hay otros lazos, que es el lazo que tiene que ver con el narcisismo, ¿sí? Que generalmente se ve en un ámbito emocional, donde se activa es en un ámbito emocional, en donde, y pongo este ejemplo porque es el más claro, digamos, para que sea entendido, eh, uno cuando se enamora, o sea, en un vínculo de pareja, en realidad uno se enamora de uno a través del otro. Ese sería un nudo narcisista. Cuando uno se vincula hacia un otro, pero en realidad en ese otro se ve a sí mismo. Por eso no acepta esa diferencia de opinión, por eso no acepta esa diferencia de puntos de vista y, para hacerlo más fácil, no acepta esa diferencia. Punto. Por eso le genera tanto rechazo la diferencia. Porque hay una cuerda, hay un lazo, hay un nudo narcisista que lo que hace es que digite tomando el ejemplo, sus vínculos desde ese lugar, ¿sí? Desde un lugar de narcisismo, ¿sí? Obviamente, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, parecido al anterior, a través de gustos, estereotipos, o, por ejemplo, que esto quizá puede llegar a ser un poco hasta humorístico y qué bueno que sea así, cuando uno se va cuando uno se independiza, ¿sí? Cuando uno se independiza, pero sin embargo, en ese nuevo hogar que se fue a vivir, lo empieza a decorar como si fuera la casa de los padres. Mirá qué detalle, mirá qué detalle. Porque obviamente el inconsciente tiene un montón de recursos para seguir expresándose. ¿Sí? O sea, pensá que es energía enorme, libidinal, y obviamente tiene un montón de recursos para seguir expresándose. ¿Para seguir expresando qué? Para seguir expresando esas lealtades. ¿Sí? Y puede llegar a, como le dije, puede llegar a ser medio risueño, pero sí. Imagínate, una persona se independiza, etcétera, y después, claro, obviamente en ese momento no se da cuenta, pero cuando descubre que tiene decorada la casa, como casi la tenía decorada sus padres, imagínate, ¿no? Cuando por ahí en ese momento decía, sí, yo soy independiente, bla, 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 y después vos ves que en realidad
su inconsciente lo que hizo fue rearmar absolutamente casi lo mismo, con todo lo que eso implica. ¿Sí? Ese es un ejemplo, digamos. Y después está el, la cuerda o el nudo sado en lo que hace a personas que lo único que buscan inconscientemente es el dolor, ¿no? El dolor por el dolor. ¿Sí? O sea, son personas que sufren porque sufren y si no sufren encuentran motivos para que sufran. O sea, esa es su, digamos, su ley. Porque en base a lo mismo, en base a vinculaciones con ciertos familiares, ¿sí? O si el patrón repetitivo en polo materno o polo materno es ese, la persona sin darse cuenta lo actúa. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay, como el cerebro confunde placer con dolor, porque en ambos casos segrega endorfinas, ¿sí? Imagínate esa persona cuando se enamore o cuando hable del amor. Cuando hable del amor, ¿hacia dónde se va a dirigir? ¿A encontrar vínculos en donde ese amor le propicie bienestar, o mejor dicho, genere bienestar, no, le propicie, genere bienestar, o va a ser ese amor que le cause dolor? ¿Sí? Porque muchas veces, muchísimas veces, en lo que hace al análisis transgeneracional, se habla del amor sin tener en cuenta lo principal. ¿De qué amor estamos hablando? Porque yo en este momento puedo estar hablando de la palabra amor, pero hay que ver cómo está inscripta esa palabra en tu psiquismo. Yo sé que quizás imaginariamente, a través de una visualización, uno dice, ah, bueno, el amor, dos personas enamoradas. No, no, no. Hay que ver qué hay asociado en cada uno respecto a esa palabra. Porque como mencioné antes en el ejemplo, una persona puede tener asociada la palabra amor con el sufrimiento o el dolor. Y por eso vos ves que todas sus relaciones derivan siempre en dolor y sufrimiento, pero se la pasa hablando de amor. Pero vos decís, ¿dónde está? ¿Dónde está, digamos, el amor? En esa historia, digamos, en ese ejemplo. Bueno, funciona así. ¿Por qué? Porque la mente consciente se basa desde la lógica, pero la mente inconsciente del transgeneracional, del árbol familiar, tiene otra lógica completamente diferente. ¿Sí? Por eso son esos constantes dos polos que aparecen tantas veces representados en mitos, en historia, en películas, ¿sí? Como blanco-negro, el famoso yin-yang, ¿sí? El sol, la luna, polaridades que nos están mostrando algo. Y lo más claro de eso, más terrenal, es ver esas polaridades en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que funcionan completamente diferentes, completamente diferentes, ¿sí? Entonces, acá estamos ingresando no solamente a lo que son, qué son las lealtades familiares, sino también algunos mecanismos de manifestación, ¿sí? Pero aclaro, algunos mecanismos de manifestación para que si vos los querés ver en tu historia, lo hagas, y ya lo sugiero, por lo que dije antes, no te hipnotices con eso, no te hipnotices, ¿sí? Porque si no, eso da lugar a un montón de interpretaciones que son interpretaciones que al no ser escuchadas, no podemos corroborar si realmente eh, esa interpretación tiene sustento o es producto de algo que no se sostiene. ¿Sí? Por eso lo aclaré con anticipación. Bien, está bien. Entonces, hemos visto los nudos, esos lazos, esas cuerdas, y por ende, si vos ves esos mecanismos que son arquetípicos, ya tenés claves de prestar atención a cuando por ahí estás actuando eso, o prestar atención a cuando en ciertas historias se te ha presentado eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de esos mecanismos,
lo más, digamos, estructural que tiene el árbol para seguir sosteniendo esas lealtades familiares son, por ejemplo, historias de infidelidades, hijos fuera de matrimonio, ruinas económicas, muertes inesperadas, etcétera. Esas son las vías, ¿sí?, manifiestas para que esa ley de repetición siga. ¿Cuáles son esas vías manifiestas? ¿Cuáles son esas vías de acceso? Primero, los nombres. Segundo, los síntomas, o sea, las enfermedades. Tercero, algo conocido como síndrome de aniversario, que por ejemplo, si un familiar querido por vos falleció a tal edad, ojo, por favor lo aclaro, no significa que vos vas a fallecer a esa edad, por favor lo quiero aclarar, ¿sí? Pero simplemente menciono que tomando conciencia de esa edad, bueno, es algo a observar, ¿sí? O por ahí a esa edad no te sucede, digamos, un hecho así trágico, pero sí sucede algún movimiento en tu vida, ¿sí? Lo aclaro nuevamente, por favor, no hagan interpretaciones de mi tío murió a esta edad, yo me llevaba bien con mi tío, entonces es muy probable que muera a esa edad. No, lo quiero aclarar, por favor. Así después queda grabado. ¿Sí? No hagan ese tipo de interpretaciones porque siempre es importantísimo, importantísimo conocer la historia de la persona. Es más, hay veces que detectando de antemano esas famosas, si es que las hay también, síndrome aniversario, uno se puede anticipar. ¿Sí? Uno ahí, bueno, pone en juego estrategias como para que de alguna manera esa línea de tiempo no, no nos tome, digamos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quiero un segundito y un poquito más pasar al chat. A ver. Bueno, entiendo que sí. Entiendo que vamos bien. Ahí se escucha bien, se ve bien, perfecto. Ahí siguen sumando más personas. Muchísimas gracias a las 200 personas que están en vivo. Sinceramente, enormes gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que estén disfrutando del programa, tanto como lo estoy disfrutando yo, ¿sí? Así que bueno, ahora, hemos visto también las vías por las cuales esas lealtades se manifiestan, esas vías de acceso, síndrome de aniversario, nombres, síntomas y otra ley que es la ley de compensación, ¿sí? Que es lo que mencionaba un poquito antes. El árbol familiar compensa, entonces, no necesariamente si vos estás vinculado a un familiar en donde ha tenido ruinas económicas, ¿sí?, a vos te pase lo mismo, ¿sí? Quizás a través de la ley de compensación vos te dirijas a que te suceda absolutamente todo lo contrario, ¿sí?, que sería pasarte al otro lado. Ahora, ¿es un programa? Es un programa, ¿sí? O sea, no significa que el inconsciente te tenga bronca o te esté tirando una carga. No, simplemente que son cosas que han quedado abiertas. Son movilizaciones energéticas y emocionales que han quedado abiertas. ¿Sí? Entonces, el árbol compensa. Está en cada uno después si quiere tomar esa posta, si quiere tomar ese fuego y hacer lo que hay que hacer, que es de qué manera me libero, entre comillas, porque en realidad la liberación total y absoluta del árbol, por supuesto que no existe, sino que se usa a favor. Hay muchas veces que yo escucho cuando dicen la liberación, liberación del árbol. O sea, si vos te liberás del árbol, sabrás lo que te sucede. ¿Se entiende, no? O sea, el árbol está por un motivo. Que vos lo uses y que utilices ese terreno como punto para pegar un salto, ahí es otra cosa. ¿Sí? Pensá que por algo has elegido esa familia. Por algo has elegido esa familia y por algo has elegido esas historias para aprender de eso, si querés. ¿Sí? Cuando hablo de programaciones, también me refiero, por ejemplo, a programas en donde el éxito esté asegurado. ¿Sí? No solamente, porque uno, si no parece que bueno, son todos programas negativos. No. Hay programaciones donde también el éxito está asegurado. ¿Qué significa eso? Que es un programa. O sea, esa persona va a tener más probabilidades de triunfar en la vida, de tener
por ahí éxito económico o éxito en las parejas, pero no deja de ser una programación, ¿sí? No deja de ser una programación. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque es muy importante y a veces que no se tiene en cuenta. Que sea bueno o malo, desde la tecnología FI no interesa. Lo que interesa es que es un programa. Y ese programa está para algo y está justamente para eso, para un para qué. Vamos a recorrer el por qué, pero hay que llegar a un para qué. ¿Sí? Eso es importantísimo. Cuando menciono esos programas exitosos, entre comillas, recuerden el ejemplo de Buda, ¿sí? El príncipe Siddhartha, que tenía todo perfecto, no tenía problemas en su vida, era todo, entre comillas, ideal, y sin embargo era una cárcel. ¿Por qué? Porque el padre no quería que saliera de ese terreno conocido. Y se le había ideado, por ejemplo, hacer cada vez más grande el terreno. Hagan de cuenta que ustedes están en una casa de una habitación y, por ejemplo, ¿no? Tu papá decide construir 3 habitaciones más. Y después cuando ve que llegas a la tercera habitación y recorriste las 2 anteriores, decide construir un jardín. Como ves, todo perfecto, pero en realidad el mismo territorio, el mismo terreno, hasta que Buda empezó a darse cuenta de que había olor a algo raro, digamos. ¿Sí? Y obviamente, bueno, después, al empezar a dudar, al empezar a preguntarse, ¿qué, digamos, qué polarizó en su vida? O sea, ¿qué polarizó desde afuera? Señales que corroboraran eso. Ahí después se empieza a encontrar con gente enferma, con gente que moría, y ahí fue como un despertar, un primer despertar donde dijo, ¿qué es eso? Y ahí, bueno, es donde empieza su camino, ¿sí? Entonces, otro ejemplo de cómo funciona esas programaciones. El inconsciente, recuerden que recuerda absolutamente todo, ¿sí? Hay estudios científicos que mencionan que hasta la séptima generación conoce absolutamente todas las historias de la familia, secretos, verdades, mentira, absolutamente todo, todo, todo. Por eso hay una frase en la Biblia que por más que vos quieras ocultar lo que quieras ocultar, igualmente el universo te lo muestra. O por eso hay una frase de Freud que dice, por más que calles, habla tu cuerpo. ¿Sí? Por más que haya cosas que quieras ocultar, lo hablas a través de los poros. Lo que te está mostrando es que esa energía pulsional, psíquica, siempre encuentra la vía para manifestarse. Un ejemplo concreto y cotidiano, invitas a alguien, por ejemplo, a tu casa, y por ahí no tenías muchas ganas de que vaya a tu casa, y justo cuando están tomando un mate, cuando le vas a servir el segundo mate, porque el primero es el de prueba, el segundo mate acá en Argentina, ¿no? Se te cae el mate, por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí ya te está mostrando algo eso. Obviamente ese mate no se cayó por casualidad. O sea, recuerden que las casualidades no existen, son causalidades que uno causa. ¿Sí? Son ejemplos muy, muy sencillos, muy, muy cotidianos, pero dicen algo. Dicen algo. Son esas famosas señales, ¿sí? Que uno conscientemente las detecta. Uno conscientemente las detecta cuando está cada vez más, como decía Castaneda, acechante, ¿sí? Porque esas señales no pasan por azar, no suceden por azar, tienen una lógica. Y no se trata con, oh, querés empezar a analizar, no, no, no. Se trata de que uno cuando hace 2 preguntas después descubre que, en realidad ese mate se te cayó por algo. Ahora entiendo por qué se te había caído el mate. ¿Sí? Uno comprende que detrás hay toda una lógica. Bueno, así se manifiesta el inconsciente. Mirá qué genial conocer cómo funciona. Mirá qué genial conocer cómo funciona. Cuáles son sus reglas, cuáles son sus leyes. ¿Sí? Porque acordate también que el inconsciente biológico, en el fondo, es un niño con una enorme energía, pero es un niño. Por eso es un rebeldito, pero al ser un rebeldito no hay que juzgarlo, porque tiene un poder enorme. Porque si no, no estaríamos repitiendo las mismas historias. ¿No les parece?
Entonces, aquí viene esto también. Esto nos muestra también que tristezas, rabias, enojos, adicciones, ¿son realmente tuyas? ¿Me puedes contestar con certeza sí? ¿O es que hay un filtro ahí de emociones de otro familiar abriéndose paso a través de cada uno, a través de ese campo cuántico en el cual estamos todos conectados? Y que a través de esas conductas, emociones, lo que hace es reproducir lo mismo que ese familiar vivió, como una manera de decirle, te sigo, como una manera de decirle, gracias a vos estoy en este territorio, entonces, ¿cómo no te voy a seguir? ¿Sí? Lleven ese ejemplo a lo que quieran, adicciones, dolores, éxitos, lo que quieran, ¿sí? Porque funciona así. ¿Pero por qué funciona así? Porque eso está hablando de función, mostrándote, sin mostrarte, que tiene una función oculta, que es que descubras cuál es la función de eso, que es que descubras cuál es la función de eso. Lo que se repite es lo que no se considera, lo que consideras es lo que no se repite. Quiero repetirlo de nuevo la frase. Lo que se repite en tu árbol familiar es lo que no consideras, lo que consideras es lo que deja de repetirse. Si querés comenzar a ponerle un corte, un stop a esas repeticiones, empezá a considerarlas. Cuando digo considerarlas, es no que las actúes, sino que empezá a considerarlas. Con una pregunta que comienza, ¿y si quizás? Puntos suspensivos. Porque generalmente todo lo que se manifiesta como lealtad familiar es porque en ningún momento fue considerado. Hasta que, claro, cuando lo considerás vos decís, ah, mirá, resulta que, porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Me llamo como mi tío, tal cosa. O me crié por mi tío, tal cosa. Pero ¿qué tuvo que suceder antes? Te tuviste que dar cuenta. ¿Y qué tuvo que suceder después? Lo tuviste que considerar. Ahí está. Si considerás la ley de la repetición y viendo esto que estamos viendo, ahí quizás la ley de la repetición empiece a tener mucho menos poder. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, como decía, todas esas programaciones, esas lealtades están para algo. Está en vos que descubras el para qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después comienza esa etapa, ese proceso de sacudir a tu inconsciente, de bucearlo, para convencerlo de que ya no es necesario seguir con esa lealtad, que no es necesario. Esa es la razón por la cual muchas veces no basta con conocer un problema, ¿no? O sea, hay muchas veces que uno dice, ah, bueno, sí, tomé conciencia, yo ya sé que soy el doble de mi abuelo. Ok, ¿y qué hiciste diferente? Nada. ¿Y qué cambió en tu vida? Nada. Le tenés que mostrar a tu inconsciente de que es necesario cortar con esa lealtad. Porque no solamente te conviene a vos, sino que también le conviene al inconsciente. Porque pensá que todo problema y toda repetición también tiene sus motivos. Inconscientes, pero los tiene. ¿Sí? Por eso es muy importante profundizar en las programaciones, conocerlas. Porque como te dije antes, lo que vos considerás comienza a no repetirse. O quizás te va a permitir a vos desarrollar en vos otras habilidades, porque también se trata de eso. ¿No te parece? ¿Sí? Por ejemplo, otras habilidades serían
¿Por qué tendrás que repetir lo mismo que tus padres? ¿Es realmente así? ¿O es que ahora por conocer esas lealtades, esas repeticiones, puedes hacer algo diferente? Eso no significa que lo traiciones, aclaro, porque muchas veces eh, tiende a confundirse de que porque uno hace algo diferente significa que lo está traicionando al familiar. Por supuesto que no. Lo que pasa es que a nivel biológico está inscrito así. Pero obviamente que uno no lo está traicionando. Uno no le está traicionando. Sí. En todo caso, la pregunta sería, ¿qué preferís vos, digamos? Si estás acá encarnado en esta vida, descubriendo todo esto que estás descubriendo, ¿es para simplemente no traicionar a otro o realmente valorarte y hacer algo con tu vida? Que para eso estás, ¿sí? ¿Por qué menciono lo de la traición? Porque la traición también es un mecanismo automático. Ese es un mecanismo clásico de defensa ante el cual la mayoría cede. Cuando sienten que están traicionando a alguien, a un familiar, obviamente, ¿no? Hablando del árbol familiar, en este caso. ¿Sí? Pero comprende que es simplemente un mecanismo de defensa, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el comienzo de esas resoluciones, a esas lealtades? Que comiences a investigar tu árbol familiar. ¿Cuáles son las lealtades invisibles que tenés a través de los tips, incluso ejemplos que hemos visto? ¿Sí? Es lo que te va a permitir no solamente tener esa tranquilidad de comenzar a practicar el orden en tu vida, sino también hacer una experiencia y no que quede como algo intelectual. Es completamente diferente ingresar a un árbol familiar a creer que uno lo conoce simplemente por ver algunos numeritos y algunas fechas. Lo digo por experiencia propia, por supuesto. O sea, lo digo por experiencia propia. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque recuerden que todo árbol familiar es, puntos suspensivos, hipnótico. Es hipnótico. Y además, ¿por qué? Porque como les mencioné, hemos elegido esa familia. Has elegido esa familia. Quizá no lo recuerdes, pero por algo está ahí. Y no solamente eso es lo importante, sino que lo importante es que hay mensajes codificados para vos. Hay regalos codificados para vos. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esas habilidades? ¿Las vas a dejar ahí, enterradas? Preguntas que son las que movilizan. Recordad que las preguntas son claves en todos estos procesos. ¿Sí? Un ejemplo en donde también en otro programa quizás aborde el caso práctico, donde se ve cómo una lealtad familiar opera, fue por ejemplo en lo que le sucedió a Charles Darwin, ¿sí? Que él provenía de una familia completamente católica, ¿sí? Completamente católica, y él fue la oveja negra, fue el que, bueno, mencionó, descubrió lo de la teoría de las especies, más allá de todo lo que, perdón, la teoría de la evolución y de las especies, más allá de todo lo que digan, de que hubo complot, bueno, bla, bla, bla. Eh, ¿Y qué pasó? Cuanto más Darwin se alejaba de su familia, más comenzó a enfermarse. Pero después se enamoró de su prima, como una especie de, bueno, tengo que retomar. ¿Ven cómo funciona esas contradicciones que tienen una lógica bellísima? Bellísima, pero no en lo que hace a la polaridad linda, fea, sino poética, cómo funciona. Y lo mismo Van Gogh, que Van Gogh perdió un hermano y bueno,
fue nombrado como el hermano y bueno, toda su vida fue una carga también. Y que a su vez ese hermano fallecido en temprana edad también heredaba de su abuelo el nombre, obviamente, ahí habría que ver qué se estaba jugando. Pero eso nos muestra por qué Van Gogh, bueno, por ejemplo, pues, tuvo los inconvenientes económicos que tuvo. ¿Sí? Como ven, lógicas que trascienden toda lógica, porque el árbol familiar, las lealtades son así. Y ahora ya llegando al cierre del programa, luego de haber visto todo lo que vimos, no solamente verlo, comprenderlo, ver ejemplos, uno me puede preguntar, ok, ¿cuál es el timón con el cual resuelvo todo? ¿Sí? Y hay un ejemplo que me gusta muchísimo, que es muy gráfico y además es de alguien a quien también admiro por su trabajo y también por lo que le ha aportado también a lo que hace eh, al árbol familiar, y es Alejandro Jodorowsky, que él, por ejemplo, menciona en una de sus anécdotas de vida que cuando él huyó de México, de, donde, bueno, lo habían amenazado, fue a New York y, bueno, tuvo ciertas angustias, ¿no? Ciertos problemas sintomáticos, y un amigo le recetó ir a ver a un médico, de esos médicos sabios del barrio chino. Y el médico le pregunta, ¿cuál es su objetivo en la vida? Y él en ese momento, bueno, enojado, ¿sí? Le contestó como que no tenía tiempo para conversar, digamos, ¿no? Quiero que me cure. Y el doctor, muy sabio, le contestó, si usted no tiene un objetivo, una meta, no lo puedo curar. ¿Sí? Una pregunta que puede tomar muchas formas diferentes, aunque en esencia siempre es la misma. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Yo te preguntaría en qué te puedo ayudar, por ejemplo, en primera instancia. ¿Qué es lo que todavía no has conseguido? Y cuando vos comenzás a darte cuenta de lo que todavía no has conseguido, tenés la clave de lo que en tu árbol está prohibido. Cuando detectás que hay algo que en tu vida pareciera imposible, es porque en tu árbol está prohibido eso. Por eso lo decías, ¿sí? Y como, digamos, ya cierre, las lealtades familiares no son ni buenas ni malas, como hemos visto. Lo que le da respuesta a las lealtades familiares y hacia dónde sugiero que te conecten es hacia el mito del héroe, aquel que trasciende lo familiar. Pero el pie de página de lo familiar, y acá lo paso a lo bien cotidiano, no solamente es que trasciende lo familiar, o sea, lo sanguíneo, lo heredado, sino sus hábitos. Cuando hablamos de lealtades familiares, también nos referimos a hábitos inconscientes que actuamos y que por repetición no nos damos cuenta. Eso también nos mantiene prisioneros. Más allá de a qué familiar le estemos haciendo honor. Pero entonces hoy tenés en claro que las lealtades familiares, además de todo lo que he mencionado, hemos visto, comprendido, son también a qué hábitos cotidianos, inconscientes, le sos leal. Porque ahí en lo cotidiano también está la clave de lo que no se ve. Como enseñarme, así como es arriba, es abajo. Así como es abajo, es arriba. Así como es en la realidad, ahí están las claves de cómo es en el plano psíquico. ¿Sí? Así que preguntas también para que no solamente absorbas esto
a un nivel intelectual que te lo agradezco enormemente por el entusiasmo, la energía que le han impregnado al programa de hoy. Y además, como dije, 200 personas en vivo, pero también lo que me interesa es que te lleves algo más. Sí, te lleves algo más. Así que bueno, he llegado al cierre del programa de hoy, pero, el famoso pero, voy a pasar a las preguntas y a responderlas. ¿Sí? Todas las preguntas que tienen que ver con el tema. ¿Sí? Recuerden, por favor, que tenga que ver con el tema. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que siempre menciono cuando paso a las preguntas es un poco de paciencia. ¿Sí? Por favor, un poquito de paciencia porque eh, voy a, quiero encontrar las preguntas y además también agradezco a quienes preguntaron, ¿sí? Y también, por ejemplo, ahí que estaba viendo a Juan con su comentario, bueno, muchísimas gracias. María, Ana Romero, que ahí en un momento dijo, bueno, todavía no las preguntas, dentro de un rato. Muchísimas gracias también por estar ahí, digamos, de alguna manera ordenando el chat, ¿sí? Muchísimas gracias, lo valoro enormemente. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Agradezco también a quienes ingresaron luego, ¿sí? Bueno, en caso de que no los haya podido saludar, muchísimas gracias por estar. Eh, bueno, y acá comienzo ya con la primera pregunta. Buenas noches, SIBFIP. Cuando hay una historia familiar oculta y uno por lealtad la repite y sufre las consecuencias de esa historia, ¿uno tiene la misión de sanar esa historia a través del sufrimiento o no es obligatorio? Si vos sufrís las consecuencias, yo te preguntaría, ¿y qué aprendiste para ahora sí tomar una decisión de qué haces con eso? ¿Sí? No es obligatorio que sanes algo. Acordate que no es que vos sanás algo para un otro, sino que lo sanás para que no te joda la vida a vos, digamos. Y que además se benefician, como les digo yo, los que están en los niveles superiores. ¿Sí? Pero está en cada uno, por supuesto. No es obligación. No es obligación. ¿Sí? Porque si no te estarías poniendo en un lugar de Salvador y el Salvador forma parte de un arquetipo programado a nivel humanidad. ¿Sí? SIB, ojalá haya respondido a tu pregunta. A ver. Ana Morales pregunta, en mi familia un sobrino querido murió en forma trágica y sus hermanos a sus hijos varones le pusieron su nombre. Ahí, ¿cuál es el mensaje? Bueno, Ana, un mensaje pero genérico, por favor, genérico y trasladalo a tu historia. Obviamente se está en un nivel inconsciente pidiendo que ese sobrino que falleció, que murió, siga vivo a través de eh, los otros hijos. ¿Sí? Ahora, ¿eso está bien o mal? No tiene nada que ver con eso. Simplemente que, imagínate, em, vos te compras una taza, ¿sí? Se te rompe la taza, pero por algún motivo emocional no conseguís esa taza, pero comprás otra taza, pero que tiene algo parecido. Te compraste otra taza, por supuesto, pero hay condimentos psíquicos que los quisiste trasladar a esa taza. ¿Se entiende? Con ese ejemplo es lo mismo. ¿Sí? Ojalá, Ana, eh, haya sido claro. A ver, sigo, un poquito de paciencia, un poquitito de paciencia. Recuerden, como les mencioné, darle like al programa, compartir, escriban sus comentarios, interactúen con el programa, ¿sí? Recuerden interactuar con el inconsciente colectivo. ¿Sí? Es más en esta época que es tan importante, ¿sí? Darle like, compartir e interactuar con estas temáticas, ¿sí? A ver.
Julián Cardoso, con el tema de los nombres, yo tengo de segundo nombre el de un familiar y por lo que me cuentan tengo mismos gustos casi estereotipados. Bueno, ahí Julián no preguntó algo, pero bueno, gracias Julián por haber puesto como ejemplo algo que tiene que ver con tu historia. Bueno, lo vemos, ¿sí? Obviamente los nombres son otra de las vías, pero fundamentales en donde hay mucha información contenida, muchísima información. A ver, sigo. Stephen Hawking ha fallecido en el día del nacimiento de Albert Einstein. Bueno, tal cual, Gabriel. Una coincidencia entre comillas, ¿no? Diría yo. Una coincidencia entre comillas. A ver, veamos. Cielo 9731. Mi padre fallece 10 años después que mi madre, pero coincidentemente fallece en el día que ella cumplía años. ¿Es esto alguna lealtad? Es una manera, sí, de recordarla también. Sí, sucede también así. Sí. La respuesta es sí. Parece una respuesta breve, pero sí, digamos, no hay algo más. Es una especie de lealtad, por supuesto. Tal cual. Un gesto de cariño. Más allá de que el cariño, obviamente, no sea el que uno entiende desde lo consciente, pero sí, un gesto de cariño, un gesto de, bueno, te extraño, te sigo. ¿Sí? Sigo. A ver, veamos. Bueno, ahí muchísimas gracias por los mensajes de agradeceres que están haciendo. Sinceramente, muchas gracias. Veo, a ver. Norma Bañuelos. Mi hijo mayor desde hace 6 años se alejó del sistema familiar, tanto paterno como materno, y así dos sobrinas de dos de mis hermanos. ¿Qué tendríamos que sanar en el sistema familiar? Ahí, Norma, primero habría que ver qué significa que se alejó, porque si alejarse de la familia tiene que ver con no verlos en lo real, esa es una instancia de alejarse. La otra es a nivel emocional y la otra es a nivel psíquico, ¿sí? Pero bueno, ahí, ¿qué tendríamos que sanar en el sistema familiar? Según tu pregunta, habría que ver, digamos, qué hay que sanar, porque la pregunta quizás es, ¿qué le sucede en su vida desde que se alejó? ¿Sí? ¿Está bien? Sigo, a ver, veamos. Todo pasa por algo, ahí mencionan, ahí están haciendo unos comentarios. María, lo hago limpiar el piso, dice, supongo que es por lo del mate que estaba contándole el ejemplo. Sí, a ver. Sigo a ver. El inconsciente es el alma o el espíritu. Rosario, ¿en qué cambiaría si te digo que el inconsciente es el alma o el espíritu o es algo a descubrir por vos? ¿Sí? A ver. Grecia Costa, ¿y cómo se lo digo al subconsciente? ¿Cómo hago para que me entienda? Primeramente, uno de los motivos es primero lo que estábamos recorriendo recién en el programa, ¿sí? Luego de una comprensión, luego de una detección, luego de una comprensión, viene un, ok, ¿y qué hago? ¿Sí? ¿Cómo me alineo emocionalmente a eso nuevo que quiero que ingrese en mi vida? ¿Qué voy a hacer con ese programa? ¿Soy coherente o simplemente lo descubrí a un nivel intelectual y me quedo ahí? ¿Sí? Recuerden que una de las vías para que el inconsciente te empiece a prestar atención es que le muestres impacto emocional, en primera instancia, ¿sí? Impacto emocional dirigido, por supuesto. A ver, y bueno, como menciona Juan, simbolismo, arquetipos, mitos, que tienen que ver con todo lo que hace al plano psíquico, ¿sí? A ver, sigo, sigo. Al
Bueno, San, al principio dijiste que las lealtades familiares son relacionadas también al instinto sexual o algo parecido. ¿En qué influye eso? ¿Puedes desarrollarlo, por favor, Ana, de España? Es otro tema, Ana, ese, por supuesto, lo menciono a modo introductorio, pero menciono algo muy importante, que todo el árbol genealógico está basado en energía sexual, energía de eh, pulso, pulso de vida, que se le dice, ¿sí? ¿Está bien? A ver. Eh, bueno, ahí la misma pregunta de S y Fe que me preguntaba si uno tenía la obligación de sanar. Depende de cada uno. O sea. Hay una forma de sanar sin sufrimiento aún después de haberla repetido. Y hay que ver qué significa para vos sí, el sufrimiento. O sea, el sufrimiento es opcional, ¿eh? El dolor no, porque uno siente dolores a nivel biológico, pero el sufrimiento es más una percepción de un hecho, ¿sí? A que ese hecho realmente te haga sufrir. Y el que uno elija o no sufrir tiene que ver con un estado de conciencia de cada uno. O sea que va a depender de vos, teniendo en cuenta tu pregunta. ¿Sí? A ver. Mónica Sanz, hola de Argentina. ¿Por qué se repiten los nombres de Jorge en la familia y los Carlos Alberto? Bueno, lo que vimos, esos famosos lazos incestuosos, y además hay que ver también qué historia hay, que se va transmitiendo de generación en generación y por algún motivo se siguen repitiendo el nombre de Carlos, Jorge. No es casualidad, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Pero, Mónica, por el por qué se repiten, la clave está en vos, Mónica, porque tiene que ver con motivos, leyes, lógicas que solamente están dentro de la persona que consulta. ¿Sí? Muchísimas gracias, Mónica, por la pregunta. Muy linda pregunta. Eh, ¿Qué significa relacionarse siempre con hombres casados? La pregunta sería, ¿qué es lo que querés lograr? En caso de que, ojo, Graciela, en caso de que, perdón, Silvia, estaba viendo la otra pregunta de... no, Graciela, Graciela, estaba viendo el mensaje de Silvia al mismo tiempo agradeciendo. Graciela, ¿qué significa relacionarse siempre con hombres casados? Graciela, ¿esa pregunta la haces vos para vos o es para otro? Si después me lo querés aclarar y ahí la respondemos, no hay ningún problema. ¿Sí? Que alguien se relacione siempre con hombres casados, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué es lo que vos lográs, en caso de que sea para vos, relacionándote con hombres casados? ¿O te relacionás con hombres casados porque ya estás con alguien en pareja? Que ese alguien es el intocable, totémico y psíquico que está ahí. Entonces, por ese motivo afuera, uno busca parejas momentáneas, por ejemplo. ¿Sí? Veamos. Ana pregunta cómo se trabaja un incesto simbólico y cuáles podrían ser sus consecuencias. ¿Cómo se trabaja un incesto simbólico? Depende de cada persona, depende del motivo de la consulta. Hay muchos, a través de rituales, a través de trabajos con kinesiología, a través del arte, a través de sofrologías, las vías, muchísimas. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Las consecuencias podrían ser que uno no los quiera trabajar. Creo que esa es la consecuencia más grande que puede haber cuando uno descubre un programa, no hacer algo. ¿Sí? Sinceramente. A ver. eh, Pregunta, en mi familia todas las mujeres están sin casarse, yo quiero casarme, cuando lo voy a hacer la relación se acaba, ¿cómo lo rompo? Primeramente, Fernanda, bueno, muchas gracias, Fernanda de España, comprendiendo cuál es la historia que está ahí detrás, ¿sí? Comprendiendo cuál es el sufrimiento emocional que está ahí detrás, que por algún motivo es un beneficio que vos no te cases, ¿sí? Miralo de esa lógica inversa. ¿Cuál es el beneficio que vos no te cases? ¿Sí? Porque siempre todo problema, entre comillas, tiene un beneficio. Absolutamente todo problema. ¿Sí, Fernanda? Muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, ahí me están contando que están mirando el volcán.
Bueno, muchísimas gracias, María Damián, por tu mensaje y también por hacer la pregunta. Tengo varias preguntas. ¿La ley de repetición corresponde a la ley de inercia? Sí, tal cual. Porque toda repetición es una inercia. Así es. ¿Sí? Tiene varios nombres, pero es una inercia. Toda repetición es una inercia. A ver. Bueno, muchas gracias ahí por los mensajes. Saludos desde México, Mónica, a la queridísima gente de México, de España, de Venezuela, de Colombia. No se pongan, no, después no me linchen. A ver, eh, ¿qué tipo de lazo familiar es el que podría estar detrás de una tendencia del discurso mental depresivo? Bien, primeramente conocer cuál es el discurso mental depresivo. María, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Sí? ¿Por qué conocerlo? Porque hay que tener en claro cuál es el objetivo de ese discurso mental depresivo y a qué está enlazado. ¿Sí? A qué está enlazado. ¿Está bien? Más allá de que sea, por ejemplo, una cuerda neurótica, sadomasoquista, incestuosa, etcétera. Eso, digamos, es a modo de referencia, pero, digamos, ¿cuál es la tendencia de ese discurso mental? ¿Qué quiere lograr? ¿Sí? Bien, veamos. Disfrutar de la vida y vivir en la magia, a mi árbol no le gusta porque no lo realiza. Bueno, un comentario. ¿Qué significa relacionarse siempre con hombres casados? Bueno, ahí Graciela respondí tu pregunta. Si es para vos, ya te la respondí, ¿sí? O sea, ¿cuál es el beneficio secundario de que esos hombres estén casados? O sea, algo no querés lograr, ¿sí? Y la pregunta del millón, entre comillas, es, ¿a quién estás vinculada psíquicamente? ¿Sí? Que por algún motivo querés buscar algo que ya sabes que de por sí el resultado va a ser que se termine, ¿sí? A ver, veamos. Sigo. Idarlis Cabrera, mi hijo de 3 años, me acuerda en cada instante mi propia esencia consciente, pero económicamente no he podido avanzar desde su llegada. ¿Es indicador de algo? Sí, Idarlis, pero bueno, habría que abordar un poquito más en profundidad, indicador de qué, ¿sí? Porque hay que ver, digamos, también si esa falta de economía eh, tiene que ver a quién te vincula, ¿sí? Pensá que cuando uno es padre o es madre, también forma parte de otro rol y hay que ver qué historias están asociadas en ese rol, ¿sí? Por eso, cuando uno pasa de rol en rol, también es un movimiento muy importante en el psiquismo, ¿sí? Porque uno no sigue siendo el mismo personaje, digamos, ¿sí? Por lo menos a nivel biológico, digamos, ¿sí? A ver, Andrea Arambuena lo mismo, o sea, ingresando a tu árbol, Andrea. ¿Sí? Ahí es una pregunta muy particular y conociendo qué conflictos emocionales hay asociados a esa historia. ¿Sí? Carmen, ¿cómo sano la ira en mi familia? Carmen, te recomiendo que no intentes sanar alguna ira en tu familia, ¿sí? Porque si la tenés vos, sanala en vos, pero no quieras cambiar a tu familia. Eso lo que va a hacer es duplicar aún más la ira, ¿sí? A ver. Me parece. A ver. Bueno, muy lindo los mensajes que están eh, compartiendo. Ahí, como dice Claudia, es todo un trabajo. Primero tendría que empezar a cambiar de hábitos conscientemente, tal cual, Claudia. Así es. Recordá que de lo consciente a lo inconsciente y lo inconsciente a lo consciente, las mismas flechas. Eh, ¿Qué tipo de acá SIB pregunta, ¿qué tipo de lealtad es ser un adulto y depender económicamente de los padres? La lealtad es que no seas adulto, es que sigas siendo niño. La pregunta sería ¿por qué? ¿Sí? Porque recordemos que quien depende económicamente de los padres está puesto en duda de ser adulto. Tiene mucho más desarrollo, por supuesto. ¿Sí? Pero bueno, quiero que la pregunta también te permite ingresar a otros terrenos para vos. Bueno. ¿Por qué seguimos buscando afuera lo que está dentro? Una pregunta hermosa, María Manzano.
tal cual. Pregunta desde México, ¿lealtad es tener un joven autista? Yo miraría qué historias de fallecimientos o de exclusiones, Leti, no han sido nombradas, ¿sí? En primera instancia. ¿Está bien? Veamos. Como mencionan, la ira es energía sexual mal canalizada, por supuesto, pero no siempre la ira se origina en uno, ¿sí? A ver. Pregunta, me di cuenta que ante cuestiones que estoy descubriendo suele detonarse en mí algún malestar físico, el cual a la par se manifiesta en mi padre o madre. ¿Esto qué me devela? Bueno, que estás movilizando varias cosas en vos, Lu. O sea, quizás habría que ver cuál es la casualidad, ¿no? O sea, hay que ver si vos detonás esos malestares físicos en vos o en realidad los detonás y te encontrás afuera eso en tus padres para mostrarte que hay algo ahí. Hay que ver en qué zona del cuerpo, etcétera. ¿Sí? Bueno, he respondido todas las preguntas. Sí, he respondido todas las preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas que han hecho. Nuevamente, gracias a las 206 personas que están conectadas en vivo. Sinceramente, enormes gracias. ¿Y qué les puedo decir? Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por la energía que le han impregnado al programa, el entusiasmo y muchísimas gracias también por acompañarme en los programas en vivo de Universo Fi. Como siempre le digo también antes del cierre, recuerden darle like al programa, compartir, darle me gusta y hacer sus comentarios, ¿sí? En caso de que quieran contactarme personalmente y ahí profundizar, saltar hacia ese hoyo de Alicia, tienen las vías de contacto en donde hacerlo en la descripción del video, ¿sí? Y como siempre les digo, nos encontraremos próximamente, ¿sí? Cercanamente en un nuevo programa de Universo Fi por este mismo canal, ¿sí? Y que tengan un excelente fin de semana. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por la energía que le han impregnado al programa y sinceramente se notó. Y nos encontramos entonces en un próximo programa. ¿Qué les parece? Hasta luego. Muy buen fin de semana. Gracias.